Continuando con nuestro estudio del libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones, establecimos ya una serie de parámetros que consideramos que eran o que son importantes y fundamentales, ya que el texto hay que evitar en lo posible de corromperlo, hay que evitar en lo posible de no decir cosas que no son o que pertenecieron en un contexto histórico a otras personas que dieron alguna declaración, un punto de vista o alguna enseñanza con relación al tipo del fin. Porque hay que establecer como quien dice, un acuerdo. Todo lo que se dio antes del libro de Revelaciones fueron puntos de vista en la mayoría particulares de aquellos que en el nuevo pacto se refirieron al fin. Así de simple, fueron puntos de vista particulares. ¿Qué significa esto? Significa que cuando aparece Revelaciones debemos estarnos al tenor de lo que el Padre, Dios, crea en el libro. En otras palabras, si alguien se refirió a cómo sería el fin, digamos Pablo, se refirió varias veces cómo sería el fin, según su conocimiento, su sabiduría, lo que él creía, su percepción de las cosas. Todo eso que se desecha porque ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque aparece la versión oficial del reino de Dios. Ya no la versión particular de un apóstol o de un profeta, sino la versión oficial del reino de Dios. Eso significa, por prelación, que estamos ante la autoridad y que lo que diga la autoridad es lo único que vale. Así pues, una persona que cree que otra persona posiblemente cometió una falta, un error, un daño, que infringió la ley, su punto de vista solo durará hasta que después de que haya habido un juicio y se emita una sentencia condenando o absolviendo a la persona, entonces se tendrá como un hecho válido las declaraciones de la persona. Caso contrario, es una apreciación personal que en un momento determinado, si una sentencia dice lo contrario, entonces está al tenor de lo que dice la sentencia. En este caso particular ocurre lo mismo. Hay grados y el máximo grado de todos es Dios. Por lo tanto, todo lo que haya dicho cualquier persona, un apóstol, un profeta, un visionario, un evangelista, queda relegado cuando Dios habla. Porque cuando Dios habla, Dios habló. Y todos los demás nos debemos callar y oír lo que Dios tiene que decir, porque Dios. Entonces, tenemos que quedar claros con ¿cómo se llama? Con esta columna que sostiene el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Así que si alguien antes de este libro se pronunció sobre un aspecto determinado del fin, queda desautorizado y ya no sirve, ya no se toma en cuenta, ya no vale, porque quien define y crea el fin es Dios. Y esto tiene un sentido, o sea, Dios creó las cosas, Dios le pone fin a las cosas, y no hay ningún ser humano que nos cuente cómo va a ser ese fin, porque el que lo creó, como lo dijimos anteriormente, Dios, Él es el autor del fin, como es el autor del Génesis, del inicio. Si tenemos clara estos andamiajes, estas estructuras, estos puntos de vista, pues creo que no vamos a tener mayor problema. Porque es fundamental, es necesario aclarar, ya que normalmente cometemos muchos vicios y muchos errores por estar pretendiendo nosotros creer algo que lamentablemente es falso, no es cierto. Entonces, nuestro interés en este momento es que quedemos sumamente claros en esto que estamos enseñando. O sea, Apocalipsis o Revelaciones es de creación divina, o sea, la autoría la tiene Dios. Eso contrasta con Génesis. Génesis, o sea, el inicio, no el libro, no me refiero al libro, me refiero al inicio de las cosas. Su autoría, o la autoría, mejor dicho, proviene de Dios. Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, la lógica escritural dice que Él tiene que ponerle fin a las cosas. Y cuando estudiemos este texto, vamos a descubrir que hay muchas cosas que se dijeron en el nuevo pacto que han quedado descartadas, que no se toman en cuenta, que no tienen ningún valor legal, que no tienen ninguna fuerza, porque simple y llanamente el creador de las cosas creó también el fin de las cosas. Y nos vamos a tener a lo que el creador del fin de las cosas. En otras palabras, pues, no importa las declaraciones de Pedro, no importa las declaraciones de Pablo, no importa las declaraciones de Juan. Ellos pudieron hablar de temas que se inventaron ellos posiblemente, de que creían ellos que así iba a ser las cosas, dieron su versión de los hechos, pretendieron hacernos entender de que estaban iluminados,
pero que al contrastarlo con el libro de Revelaciones descubrimos nosotros que nada que ver. Y ese nada que ver tiene un sentido, tiene un propósito, porque Dios al crear el fin desautoriza a todos los que se hayan referido al mismo. No importa quién sea, no importa que sea, hasta el mismo Mesías Jesús es desautorizado porque quien crea el fin es Dios. Por lo tanto, sus declaraciones en su contexto, en el entonces que las haya dado, tienen que actualizarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto va a estar muy bueno. Por eso nace el libro de Revelaciones, por eso tiene ese sello particular, esa autoría particular de Dios. Y por eso nosotros estamos estudiándolo, porque tiene que decirnos mucho con respecto a cómo va a ser el final de las cosas. Alejándonos, claro, de cualquier versión paulina, de cualquier versión pedristra, o de cualquier versión juancista, o de cualquier otro personaje del nuevo pacto. Porque en definitiva, cuando Dios habla, Dios habló. Y respetamos la palabra de Dios, que en este caso particular es la palabra de Dios. Visto desde otro punto de vista, pues entonces lo que podemos interpretar, lo que podemos entender es lo siguiente. Hasta antes del libro de Revelaciones, tenemos un conjunto de libros que se dice, que se cree, y que en algunos particularmente sí se habla de alguna autoría, fueron escritos por los apóstoles del Mesías Jesús. Esta autoría de ellos tuvo su peso en su momento, para bien o para mal, pero lo tuvo. Pero llegado el libro de Apocalipsis, nos encontramos con un hecho bien interesante, un hecho que consideramos fundamental. Y es que este libro nos ha revelado, miren qué cosa tan más interesante, nos ha revelado un principio fundamental. Un principio que contrasta con todo. Dios inició las cosas, Dios le pone fin a las cosas. Porque Revelaciones es el fin de las cosas, tal como nosotros las conocemos. Y aquí estamos hablando del sistema, aquí estamos hablando de las estructuras creadas por el ser humano, de la sociedad. Aquí estamos hablando de todo. Dios a todo esto le puso ya un término de final. Y ese término de final va a estar bien interesante porque Revelaciones cuenta historias, profecías y visiones, señales y prodigios increíbles, signos de un final. Por lo tanto, pues yo les recomiendo muy respetuosamente que nos atengamos a lo que se escribió en Apocalipsis y le demos la beligerancia y la importancia que el texto tiene, porque Apocalipsis viene a darle vuelta a casi todo el nuevo pacto con relación a la iglesia. No estamos hablando con relación a los judíos, porque los judíos, ese es un tema aparte. Ellos observan y se limitan a los textos que ellos ya tienen. La iglesia, por su lado, va por otro camino y sigue otras recomendaciones, otras enseñanzas, otras doctrinas, otra palabra. Por lo tanto, hagamos la división, que la división creo yo que es en este caso particular muy importante. Tan importante que esa misma división se acentúa en el libro de Apocalipsis. Y es, creo yo, fundamental entender. Aquí tenemos el autor del fin. Y el autor del fin ha definido con suma claridad cómo deben terminar las cosas, con suma claridad. Nos parezca, no nos parezca, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, el fin está ya definido. Y esta definición, quien la hizo es el mero mero, quien la hizo es Dios. Ya no nos interesa si salen películas, si salen profecías, si salen enseñanzas, si salen declaraciones con relación a que va a ser de esta manera, de aquella manera o de otra manera, porque ya está corroborado 100%, el fin ya tiene su agenda a desarrollar. Y aquellos que entiendan esa agenda no van a tener mayor problema. Pero eso va a depender de quienes quieran respetar la voluntad de Dios, quieran respetar la palabra de Dios, porque en este caso particular podemos estar 100% seguros que lo escrito aquí, en un gran porcentaje, es la palabra de Dios. Entonces, en definitiva, nosotros los invitamos a ustedes a hacer un estudio profundo, concienzudo, detallado, con relación a este texto del fin, el libro de Revelaciones. Creemos también que podrían generarse una serie de preguntas, interrogantes, dudas y cuestionamientos válidos que deberían de ser abordados en su momento. Y esperamos que así ocurra. Si usted tiene algún interrogante o alguna inquietud, pues puede escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Puede también visitar nuestra página web iglesia-e-dios.tk.
y ¿cómo se llama? Hacernos sus comentarios, que con gusto los vamos a leer y los vamos a responder. Pero en este momento lo que más nos interesa es dejar bien establecido todos los parámetros que vamos a usar con el libro de Revelaciones. Queremos que quede bien acentuado en su mente, en su corazón, en su espíritu, que este libro de Revelaciones, la autoría le pertenece a Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios diga con relación a este texto es palabra de Dios y debe ser respetada por todos nosotros. Y que no importa hacia atrás todo lo que se haya dicho del final, esto queda desautorizado al aparecer el libro de Revelaciones. ¿Por qué queda desautorizado? Porque la máxima autoridad de arriba hacia abajo habló. Y todos los que estamos en los distintos niveles nos sometemos a esa palabra, a esa voluntad, a ese designio, porque quien lo hace Dios no lo hace nadie más. Así que cualquier apóstol, cualquier profeta que se haya referido a este tema en particular está desautorizado por Dios mismo, porque el que crea el fin decide cómo van a ser las cosas. Así que respetemos la autoría, respetemos la voluntad y respetemos la palabra de Dios, que eso es fundamental, es necesario. Creo yo que con esto en mente podemos entonces continuar, dar otro pequeño pasito en gran búsqueda de la verdad. Como dijimos, no es simple, no es fácil, no es sencillo, pero si respetamos las bases que sostienen este texto, iremos comprendiendo poco a poco lo que aquí se revela, lo que aquí está, lo que aquí se nos quiere enseñar. Así que de antemano pues esperamos que este aporte que estamos dando por parte de la Iglesia de Dios sirva para que usted vaya aprendiendo más lo que tiene que ver con este gran texto que vino, como decimos nosotros, a cambiar la visión de las cosas, a darle otro rumbo a toda esta situación y a plantearnos algunas interrogantes que son fundamentales. De antemano, muchas gracias.